En 1982 le mostraron a la plana ejecutiva de Xerox el video de un par de tipos que bregaron durante 1 hora para entender el uso de la fotocopiadora Xerox 8200, hasta que se dieron por vencidos. Uno de los presentes comentó: Debes haber sacado a estos tipos del muelle de carga. Eran Ron Kaplan, reconocido lingüista computacional, y Allen Newell, padre fundador de la inteligencia artificial. La tecnología puede ser más espinuda de lo que uno imagina. Ante la duda, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Vamos, hagamos memoria. El episodio pasado lo dejamos en 1858, punto en que la administración de India pasó de la Compañía Británica de las Indias Orientales a la corona. Al Raj lo llamamos británico, pero era en realidad una entidad política de multicolor heterogeneidad. Contenía en su interior docenas de estados principescos, administrados en forma directa por señores locales en nombre de los europeos, en un esquema de gobierno indirecto. El modelo concedía grados significativos de autonomía. En el reino de Travancore, en el suroeste, cobraban impuestos a las mujeres de la casta de los intocables por cubrirse los senos en público. Los recaudadores evaluaban el monto en función de su atractivo. Una tal Nangeli se los amputó a modo de protesta. Y los hombres de la casta inferior tributaban en función de su cabello. Victoria le sacó lustre nobiliario al Raj y en 1876 fue coronada emperatriz de India. Al menos en parte por sentimiento de desventaja protocolar ante los monarcas de Rusia, Alemania y Austria, que llevaban muy orondos el título de emperador. Incluso llevaba tal título su primogénita, esposa de Federico III de Alemania. ¿Cómo iba a ser menos que su propio retoño? Junto con barbaridades coloniales varias, los británicos enchularon India con líneas férreas y otros avances propios del expansionismo europeo. Entre ellos, el gran proyecto de topografía trigonométrica. El interior de Asia apenas había sido rozado por la cartografía moderna. Era ya hora de escudriñar esos intrigantes manchones blancos en los mapas. La empresa arrojó sorpresas topográficas del mayor calibre. Veamos, la cuestión por la montaña más alta había discurrido por corcoveos insólitos a lo largo de los siglos. En el 16, algunos sostenían que era el Teide, en las Islas Canarias, que se empina solo a 3.715 metros, pero que sobrecoge visto desde un barco. Thomas Nichols, un comerciante de esa centuria, le adjudicó 15 leguas y más, o sobre 72.000 metros, y otra estimación le asignaba 70 millas, cerca de 110.000 metros. Aunque hasta inicios del siglo XIX, el verdadero candidato fuerte a rey de reyes era el Chimborazo, en el actual Ecuador, de 6.267. En parte por eso, el interés de Alexander von Humboldt de escalarlo justo allá por los estertores de esta ilusión orográfica. Lo cierto es que el Chimborazo no califica ni siquiera al top 200, aunque su cumbre sí es la más alejada del centro de la Tierra, como vimos en el episodio 107. Luego los geógrafos le pusieron fichas al Nanda Devi en India, de 7.816, pero eso porque Nepal estaba cerrado al mundo y la meseta tibetana era visitada tarde, mal y nunca. De a poco los británicos comenzaron a penetrar y computar la hiperbólica geografía himalayesca,
y en 1808 el capitán William Webb anunció una altitud de 8.188 para el Dhaulagiri. Ese guarismo, muy cercano al valor moderno, fue considerado risible por geógrafos fuera de India, que seguían convencidos de que los Andes era el hegemón de la corteza terrestre. En 1847 le midieron 8.586 al Kanchenjunga y 9 años más tarde una cifra todavía mayor apareció en el extremo noroeste del Raj, actual Pakistán. A esa cumbre la denominaron temporalmente K2 porque era la segunda de esa parte de la cordillera del Karakorum, a espera de encontrar el topónimo local. Nunca apareció, posiblemente porque el pico era tan remoto que no muchos lo habían avistado y K2 quedó para siempre. Apenas meses después, emergieron los resultados del monte que los nepalíes llamaban Sagarmatha, la frente del cielo, y que los tibetanos denominaban Chomolungma, madre del universo. Los cálculos arrojaron exactamente 29.000 pies, 8.839. Andrew Waugh, topógrafo general de la India, estimó que un número así daría la impresión de que alguien había redondeado, señal de faenas imprecisas. Solo para no proyectar esa sospecha, sumó 2 pies, nacidos de la arbitrariedad más absoluta, y publicó la altitud como 29.002. Hoy la altitud reconocida por Nepal e India es de 29.029 pies, 8.848. Al menos Waugh solapó esos 2 pies extra en el sentido correcto. Denominó a este capo de la corteza en honor a su antecesor en el cargo, Sir George Everest. Mr. Everest, que ni siquiera había visto el monte, se opuso. Argumentó ante la Royal Geographical Society que el sonido de su apellido no podía ser escrito en hindi ni pronunciado correctamente por la población local. Waugh le echó para adelante sin más, y a lo largo del camino, Everest mutó a Everest. Otro fruto del Raj británico aún se hace sentir en las fiebres de sábado por la noche. Para combatir la malaria era común la quinina disuelta en agua tónica. Eficaz, pero amarga como la muerte. Los militares británicos apostados en India aprovechaban su ración reglamentaria de ginebra para volver la quinina tragable. La servían con un mix de licor, agua, azúcar y lima. Así nació el Gin Tonic, del cual oímos por primera vez en 1868 en el marco de un evento ecuestre en Punjab. Es porque ya no se usa como antipalúdico que la actual agua tónica contiene mucha menos quinina. En parte gracias al Raj y el resto de las posesiones coloniales, allá en casa la clase rica se volvió insoportablemente rica. Sus séquitos de sirvientes alcanzaban proporciones militares, como todo quien haya visto Downton Abbey podrá atestiguar. As it is, my lord, we may have to have a maid in the dining room. Cheer up, Carson. There are worse things happening in the world. Not worse than a maid serving a duke. Para 1851, los empleados solo de Londres habrían formado la 7ª ciudad más poblada de Inglaterra. En aquel segmento de la sociedad, la mojigatería podía alcanzar niveles enervantes. El término pantalones era considerado obsceno por ciertos círculos que hablaban con más decoro de inexpresables, aun cuando podían ser tan apretados que dejaban poco a la imaginación, hay que decirlo. La palabra pierna no se mencionaba en compañía del sexo opuesto, ni siquiera para referirse a muebles, y hacia 1829 surgió el eufemismo periodo, para no vocalizar un sustantivo tan descarnado como menstruación. Las damas precisaban indicar que se retiraban, pues la cama planteaba una imagen demasiado estimulante. Y no les correspondía soplar velas en compañía de caballeros por la sugerente posición que demandaba a los labios. Etiquette, un libro de modales de 1863, señalaba que los libros de autores masculinos y femeninos serán apropiadamente separados en sus estantes.
Su proximidad, a menos que estén casados, no debiera ser tolerada. La revista pornográfica clandestina The Pearl se vendía en astronómicas 2.800 libras en plata de hoy para saciar la demanda insatisfecha, pero tras solo 18 meses las autoridades la clausuraron. En 2011, un concejal australiano fue condenado por pornografía infantil tras descargar una copia digital. Hasta hoy rige en algunas áreas del Reino Unido el distanciamiento de 21 metros entre ciertas casas debido a que dos planificadores urbanos, Raymond Unwin y Barry Parker, caminaron hasta que sus tetillas no pudieran verse a través de sus camisas, el método que idearon para garantizar la protección del pudor femenino. Después de todo eso, póngase en el lugar del científico de la expedición antártica de Robert Scott que observó las costumbres sexuales del pingüino Adelaida, que incluyen homosexualismo y necrofilia, incluso con hembras muertas el año anterior o con peces. Decidió describir el comportamiento en griego para no ofender lectores. La a veces exuberante refinación de este periodo de la historia británica se le vino a la cabeza a un empresario estadounidense que, en 1977, sintió algo de vergüenza mientras compraba lencería para su esposa y decidió fundar su propia empresa. Resolvió evocar la sofisticación y el decoro de los tocadores victorianos y el consiguiente secreto que la reina escondía bajo sus vestidos. El resultado fue Victoria's Secret. Podría pensarse que el verdadero secreto de la puritana Victoria era su consumo de marihuana para aliviar dolores menstruales o su afición por el chicle con cocaína, pero lo cierto es que esas sustancias carecían de las connotaciones maléficas de hoy. A ojos médicos, la marihuana era un poderoso y valioso remedio contra la rabia, tétano, cólera y muchos desórdenes compulsivos. Los melindres llegaron tan lejos como para ocasionar secuelas mortales. En Bermuda, en 1892, mientras un marinero se desvestía para ayudar a un hombre en el agua, el capitán notó un bote con damas a bordo. Si bien empatizaron con el pobre diablo, ellas parecían del todo opuestas a la idea de un hombre cualquiera saltando al mar a menos que esté debida y suficientemente vestido en las prendas que la moda, más que el sentido común, haya decidido que son apropiadas. El hombre al agua murió. El protagonismo británico modeló un estilo particular de lo que podríamos llamar vanguardia. De la sofisticación de la clase alta emanaron ocurrencias tales como copas provistas de tapas, diseñadas con el propósito de no manchar bigotes, o la Asociación Londinense para la Prevención del Entierro Prematuro. Esta noble institución propugnaba mejorar los certificados de defunción y la confección de ataúdes de seguridad, con dispositivos tales como campanas activables desde dentro por los propios afectados. En el plano deportivo, el menú de divertimentos incluía carreras de natación con obstáculos que exigían sortear puentes, botes y barriles. Victoria falleció en 1901 tras más de 63 años al frente, una marca que en Londres solo ha superado Isabel II. La sucedió su mayor hijo varón, Eduardo VII, tras una accidentada ceremonia de coronación. Presidía el arzobispo de Canterbury con 81 años ya puestos y a 0,25 de su muerte. Hubo que imprimir el libreto en letras gigantes para que pudiese leerlo. No fue capaz de levantarse tras arrodillarse ante Eduardo, por lo que el propio rey y varios obispos salieron a su auxilio. Le colocó la corona al revés y, cuando un colega le preguntó cómo se sentía, le gritó a volumen suficiente para que una ligera sonrisilla recorriera toda la congregación. ¡Vete! Y a la princesa Beatriz se le cayó su libro de servicio y cayó estruendosamente sobre una mesa metálica. De reina consorte asumió Alejandra de Dinamarca.
el título podría en algo compensar la impotencia ante las odiseas extramaritales de su esposo. Parroquiano habitual de Le Chabanais, un lujoso prostíbulo parisino, Eduardo mandó a un ebanista a confeccionarle un siège d'amour, un asiento del amor. El adminículo le facilitaba al obeso acceder a variantes varias del sexo con más de una bataclana a la vez. Alejandra no solo se mantuvo digna, su look influyó durante décadas en la moda. Damas de sociedad imitaban sus escotes altos y las gargantillas con las que escondía una cicatriz de infancia. Algunas iban todavía más lejos y emulaban también la cojera que le dejó una enfermedad. Tenderos vendían pares de zapatos con un tacón alto y uno bajo para profitar de tan extraña moda. La cojera Alejandra la llamaban. Ok, hasta ahora nos hemos mantenido entretenidos con los estratos más bien favorecidos del Imperio Británico. No debe perderse de vista, sin embargo, que la mayoría de los súbditos de su majestad seguían viviendo en la miseria. Cosa de abrir unas pocas páginas de la obra de Dickens. La vida era dura para los miembros menos favorecidos de la sociedad victoriana. Pero dura. Para los muchos que habían migrado a la ciudad sin un hogar al cual apearse, la noche era el periodo más ingrato. Si lograban disponer de un penique, al menos podían escamotear bajo techo las laceraciones de la lluvia, la nieve y la delincuencia. Por ese precio, se accedía al derecho a sentarse en un banco toda la noche. A veces con algún tipo de calefactor, a veces no. No era extraño que uno o dos muriesen congelados antes de que clareara. Y no se suponía que durmieran. En ocasiones, los locatarios empleaban monitores cuya tarea era cerciorarse de que nadie sucumbiera al sueño. Por un penique extra, se accedía a una cuerda donde se podía apoyar el pecho y dormir doblado sobre ella, cual prenda de ropa. Aunque apiñado con otros durmientes, era menos malo que cabecear sentado y azotarse la cabeza. La cuerda se cortaba a las 5 o 6 de la mañana sin ceremonia alguna, de manera de liberar el espacio. Estos desventurados del mal dormir eran el tipo de personas que le daba más trabajo a los sluggard wakers, despertadores de perezosos. Su misión durante los servicios religiosos era despertar a cualquier miembro de la congregación que sucumbiese ante los influjos de Morfeo. Cargaban una varilla de madera rematada en un pomo metálico o un tridente con el que azotaban las cabezas de los muchachos que dormitaban. O los pinchaban entre los omóplatos. Si la somnolienta era mujer, ahí podían usar el otro extremo, blando y esponjoso, para despertarla con delicadeza. Ninguno de esos menesterosos podría aspirar a comprar un boleto en el RMS Titanic, aquella epítome de los prodigios industriales del Imperio Británico que prometía invencibilidad y que terminó por zozobrar en su viaje inaugural de 1912. La historia es bien conocida y yo mismo le dediqué el episodio 28 enterito, pero permítame aquí algunas cerezas adicionales de las que no estaba enterado cuando lo lancé hace más de 4 años. Una vez consumada la famosa tragedia, la gestión de quienes pudieron ser rescatados no fue trivial. Los 6 chinos que birlaron la muerte fueron expulsados en menos de 24 horas de Estados Unidos, porque desde 1882 y hasta 1943 la migración estaba allí prohibida para los nacionales del gigante asiático. Tampoco fue sencilla la administración de los cadáveres. La White Star Line, la empresa dueña del buque siniestrado, fletó suministros de embalsamiento, operarios funerarios y clérigos. Los insumos no dieron abasto para los 306 fiambres y las regulaciones sanitarias consignaban que solo cuerpos embalsamados podrían ser devueltos a puerto. Privilegiaron los cadáveres de primera clase para identificar visualmente disputas patrimoniales y, en consecuencia, la mayoría de los 116 entierros marinos correspondieron a tripulantes y pasajeros de tercera clase.
Los ejecutivos de la White Star Line suspendieron el pago a los tripulantes, casi todos muertos, pero cobraron a los deudos el envío de las exequias a Europa. Mediante carta, exigieron a todos esos deudos, con mejillas aún húmedas, un depósito de 1.970 libras en plata de hoy, y les informaron que en caso contrario, enterrarían a su ser querido en Canadá y les enviarían una foto de la tumba. La mayoría no pudo costearlo, por eso hay tantos monumentos conmemorativos en lugar de tumbas en Southampton. Ya ve usted, todo muy empático. Fruto de la inextinguible publicidad que emanaba del suceso, hasta debajo de las piedras afloraron quienes aseveraban que estuvieron a punto de abordar y que a última hora abortaron por el motivo X o Y. Formado el club, apenas me lo perdí con 6.904 miembros. Tituló un periódico. Un tal Percival Slaughterson comentó que le parecía una suerte haber carecido de dinero suficiente porque... Si todos los que nos lo perdimos hubiéramos subido a bordo del Titanic, se habría hundido en el muelle de Liverpool debido a la sobrecarga. A las 2 semanas, el Lima Daily News publicó que el club ascendía a 118.337 personas. Contaba yo en el episodio 28 que el ultra noticioso naufragio desencadenó un perenne caudal creativo asociado al suceso y que la primera película debutó 29 días después del infortunio. 3 décadas después, en plena Segunda Guerra, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, comisionó un largometraje destinado tanto a evidenciar la superioridad del cine alemán como la clara circunstancia de que el pérfido capitalismo británico y estadounidense eran responsables del desastre. Titanic, eine der wirklich grandiosen Schöpfungen des deutschen Filmes. Incluye a un heroico oficial alemán, por completo ficticio, cuya principal razón de ser era despejar toda duda respecto a la valentía y desinterés superlativas que caracterizan al pueblo germano. Luego, el mismo Goebbels censuró la cinta para evitar escenas de pánico en medio de los bombardeos. Espere. ¿Goebbels produciendo películas de ficción en plena guerra? Espérese, es aún más freak de lo que suena. En 1943, Goebbels escribió parte del guión de Kolberg acerca de la única ciudad de Pomerania que aguantó los embates napoleónicos. Fue concebida como la versión alemana de Lo que el viento se llevó. Una épica espectacular, superando las más suntuosas superproducciones estadounidenses. Destinaron 7,6 millones de marcos a filmarla en Agfa color, casi el doble que para el Titanic. Requirió 10.000 uniformes a medida y cargamentos de trenes con sal para la nieve artificial. Mientras la megalomanía nazi zozobraba, miles de militares viajaron desde el verdadero frente para dar volumen al mar de extras. 185.000, de acuerdo con las poco verosímiles memorias del director. El rodaje principal terminó en agosto del 44 y la peli debutó en enero del 45. Cuando hubo que evacuar Kolberg, era tal la contradicción que Goebbels censuró la noticia. Esta es solo una de las 250 curiosidades de Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial que acaba de llegar a librerías. El naufragio del Titanic fue descubierto en 1985 por una expedición que buscaba submarinos hundidos. Como terminaron con 12 días de sobra, dedicaron unas cuantas horas a buscar esta celebridad de los mares. Encontraron la porción delantera a 600 metros de la trasera, prueba de que, tal como requete juraban los sobrevivientes, el buque se había partido en dos antes de precipitarse al fondo.
Hasta entonces, muchos dudaban de que tan cinematográfico desenlace fuera físicamente posible. Los pocos testigos que aún vivían pudieron al fin, tras 73 años de escepticismo, descansar de la defensa de lo que habían presenciado con sus propios ojos. Y todo gracias a un submarino construido por un fabricante de cereales para el desayuno. Relocalizado el legendario cachalote metálico, brotaron decenas de propuestas para reflotarlo. Llenarlo con pelotas de ping-pong, inyectarle 180.000 toneladas de vaselina y convertirlo en un iceberg, entre otras demostraciones de que la creatividad humana no conoce deslindes. Al Imperio Británico todavía le quedaba por crecer. Para 1920 cubría un 26,4% de la superficie terrestre, 7 veces el Imperio Romano en su máxima extensión. La humanidad nunca había sido testigo, ni lo ha sido desde entonces, de tal corpulencia territorial. Aunque eso será abordado en otra serie de Historia Freak, la Primera Guerra Mundial. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.